Muy buenas tardes, amigos de Revista Diplomacia. Para mí es un placer saludarles en nombre del Consejo Editorial de Revista Diplomacia. El día de hoy estaremos conversando sobre la anatomía de la geopolítica internacional, particularmente abordando el caso de China, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea, con grandes especialistas en la materia. Principalmente le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados especiales, el doctor Julio César Pineda, director general de Revista Diplomacia y director de la Academia Diplomática Iberoamericana. También nos acompaña, y es un honor para nosotros, la presencia de la doctora Nieves Pérez, quien nos acompaña desde la ciudad de Washington, en Estados Unidos hasta ahora, y por supuesto también la más cordial de las bienvenidas a la doctora Leonora Spurua, quien nos acompaña en este momento desde la ciudad de Oslo, en el Reino de Noruega. Sean todos muy bienvenidos a esta conferencia. Estaremos analizando la geopolítica internacional, la política de las grandes potencias internacionales, de la mano de estos expertos especialistas, y particularmente nos llena de mucho orgullo anunciar el día de hoy una alianza que hemos consolidado y pactado entre la revista Diplomacia y la Academia Diplomática Iberoamericana, de la cual soy orgulloso egresado, y estaremos dando certificado a aquellas personas que se interesen en lo académico, a los presentes en esta conferencia y que tendrán grandes ventajas en el programa académico para obtener diplomados en diplomacia y relaciones internacionales, avalado no solamente por la academia y la revista, sino también por universidades venezolanas de alto prestigio, como son la UPEL, la Universidad Bicentenario de Aragua y la Universidad Nueva Esparta. Las más cordiales bienvenidas a todas las personas que se conectan con nosotros desde todos los rincones del mundo. Unas buenas noches para las personas que, como el honor, nos acompañan desde Europa. Y por supuesto, sean todos bienvenidos a este ciclo de conferencias que continúa Revista Diplomacia, dando así continuidad a nuestra labor en el análisis decantado de la noticia internacional. Sin más preámbulo, presento al doctor Julio César Pineda. Es abogado, filósofo, diplomático de carrera, fue representante de nuestro país ante Kuwait, Libia, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Corea del Sur. También es un destacado profesor universitario en todas las universidades iberoamericanas, y actualmente se desempeña como conductor del programa Brújula Internacional, donde todas las tardes, con sus análisis en profundidad y con el choque de las imágenes, nos actualiza de la materia internacional, así como director de la revista Diplomacia, de la cual tengo el privilegio de ser editor en jefe. Por supuesto, embajador, las más cordiales bienvenidas. Muy buenas tardes, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Dylan, y un saludo a todos los que participan hoy, sobre todo particularmente en la época de la pandemia, que nos ha obligado a adaptarnos, no solamente a competir con ustedes más jóvenes que son innatos digitales, sino analfabetas digitales, pero tenemos que entrar también dentro de estas nuevas tecnologías. Efectivamente, como tú señalas, toda esta situación que el mundo está viviendo, no solamente producto del COVID-19, sino también por las situaciones políticas particulares de cada región, las partes ideológicas, los partidos políticos, las economías, nos ponen en un amplio debate en el campo de la filosofía política sobre el papel del Estado ante acontecimientos imprevisibles y con consecuencias en todas las áreas de la actividad humana. Recordemos la famosa teoría del cisne negro de Nicolás Taleb. Él precisamente dice que tiene tres características un cisne negro, y lo vemos cada día en la política internacional, como también ha sido con la pandemia, especialmente en el área de la salud con la enfermedad y la muerte en el caso de la pandemia, así como en la economía y las finanzas, con consecuencias que apenas permiten ir dibujando lo que sería un nuevo orden internacional, con nuevas realidades para el mundo del trabajo, la cultura, la educación. Claro que el orden internacional, como ocurrió con la gripe española y con la Primera Guerra Mundial, se proyecta hoy dentro de un nuevo constitucionalismo internacional, además dentro de un imperativo del multilateralismo, especialmente de las grandes potencias,
y en particular de los Estados Unidos después del presidente Trump. El presidente Biden ha abierto el diálogo especialmente con Europa y particularmente con las alianzas que han venido sosteniendo la política internacional de Washington. Pero también hay un principio de supranacionalidad. Ya vemos que hay incluso un nuevo derecho constitucional internacional, hay un nuevo derecho regional, inclusive la Corte Penal Internacional perfecciona el derecho penal internacional, y un tribunal como la Corte Penal Internacional, donde hay la supranacionalidad y obliga a los estados a renunciar, como lo han hecho voluntariamente, a parte de la soberanía, para tener este tipo de tribunales en función de la justicia. Todo esto, pues, dentro de un concepto de la necesaria solidaridad y la cooperación entre estados, así como sistemas políticos y económicos que deben cooperar. Lo estamos viendo ante la emergencia de situaciones como la COVID-19 y con los conflictos de carácter regional para evitar que sigan profundizándose. Yo creo que es tiempo, como decía el embajador de Francia recientemente, conversando con nosotros, que es tiempo de realizar el tercer imperativo de la Revolución Francesa. Hemos desarrollado todo lo que es la libertad con todos los sistemas liberales, hasta el socialismo, desde México con la Constitución de Querétaro y después con la Constitución rusa, en busca de la justicia, pero en el caso del liberalismo renunciando a la justicia, en el caso del socialismo pues renunciando a la libertad. Los socialismos bajo el imperativo de la justicia y los medios liberales, como decíamos, privilegiaban la libertad, pero están llegando a conclusiones, tanto el socialismo como los sistemas capitalistas, de una necesaria síntesis, como lo señalaba Norberto Bobbio, de la libertad y de la justicia. Esto exige un nuevo derecho, una nueva política y una nueva diplomacia. Y la formulación o reformulación de sistemas como Naciones Unidas y sus diferentes agencias especializadas, del caso de la Organización Mundial de la Salud, que se proyecta ya un nuevo organismo con mayor imperativo, la Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO, la Organización Mundial del Comercio, todo dentro de una nueva diplomacia humanitaria, donde las organizaciones no gubernamentales, como es el caso de la Cruz Roja, han actuado más allá del derecho humanitario internacional en casos de conflictos o desastres naturales, hacia todo tipo de protección a las víctimas, como ha ocurrido en esta pandemia, donde hemos visto incluso en Venezuela la colaboración de la Cruz Roja con las autoridades en el acompañamiento y en la difusión de aquellas medidas que son necesarias para no solamente la prevención, sino también con la vacunación colectiva. Recordemos que el jurista italiano Luigi Ferrajoli ha hecho un llamado a los líderes mundiales del acuerdo necesario para lo que llama constitución del planeta, de la Tierra, frente al fracaso de instituciones nacionales y regionales ante este y tantos problemas que el mundo del siglo XXI viene presentando todos los días. El profesor Ferrajoli lo fundamenta en el garantismo jurídico y en la necesidad de tutelar bienes comunes de la humanidad. La salud es uno de los bienes fundamentales como la educación y el trabajo. Hace unos días la canciller Angela Merkel, despidiéndose ya de 16 años de gobierno de Alemania, insistía en la solidaridad y en la cooperación de todos los factores del poder mundial, sobre todo las grandes potencias. Hacía referencia a China, a Rusia, a Estados Unidos, a la propia Unión Europea, que son 27 estados, pero con 5 millones de kilómetros cuadrados y unos 500 millones de consumidores, que es un factor muy importante en la realización de un Estado, no solamente de derechos, sino también de justicia social. Bueno, en estos tiempos de la pandemia ha tomado control de la vida humana y puede ser una excusa para que algunos estados de excepción y de emergencia, en la tentación totalitaria de gobiernos y sistemas. Precisamente recomendamos un libro que acaba de ser traducido al español de Bernard Henry Levy, filósofo francés, Ce virus qui nous rend fous, el virus que nos tiene locos, donde señala que el planeta se ha convertido en un hospital universal, dejando de lado el contrato social con los fundamentos democráticos y republicanos hacia un contrato vital en el mundo de la higiene y la medicina, facilitando poderes dictatoriales. Bueno, el COVID-19, como decíamos, ha generado cambios en lo económico y sigue generando en lo político, en lo social, y perfila un nuevo paradigma en las relaciones internacionales y de las políticas estatales más allá de la economía y las finanzas, donde la prioridad debería ser la salud y la medicina. El COVID-19 terminó con la visión parcializada del planeta en estados nacionales, soberanos e independientes, hacia una concepción universal ante el daño emergente y las soluciones compartidas. Los teóricos de la ciencia política coinciden en el fracaso del Estado Nacional para entender estas catástrofes y la necesidad de ese nuevo orden mundial. Hoy, en el cambio en el orden mundial comprende lo público y lo privado, empresas y personas, pero también instituciones no gubernamentales. Cambiaría, por ejemplo, la justificación de las Naciones Unidas como sustento de lo que ha sido hasta ahora la paz y la tranquilidad internacional. Por supuesto que también van a cambiar otros elementos
a nivel de las agencias especializadas. El imperativo de la paz es fundamental, pero también la seguridad. Con esta pandemia, pues es unánime el reclamo de una nueva estructura de la comunidad internacional fundamentada en la solidaridad y la cooperación, donde lo ético fundamente lo jurídico y lo político. Esta pandemia nos ha obligado a reflexionar y dar respuestas efectivas, como está ocurriendo con la vacuna, en sus diferentes expresiones en desafíos económicos, tecnológicos y logísticos sin precedentes, así como redes de cooperación con iniciativas como el COVAX, más allá de utilizar la vacuna como arma política, hacia una ayuda humanitaria y de acción global. Incluso se han pedido insistentemente la universalización y la gratuidad de las patentes para hacer accesible toda esta serie de situaciones a todos los hombres, no solamente los países desarrollados, sino sobre todo a los países en desarrollo. Por lo tanto, pues no se deja de dar una emergencia climática, que además también es un reto fundamental, que como lo advertía el secretario general de la ONU, es la batalla de nuestras vidas y no podríamos perderla. Es una prioridad en la agenda internacional frenar el calentamiento global y alcanzar los objetivos del Acuerdo de París del 2015. Urge la declaratoria del estado de emergencia climática frente a las emisiones del CO2, pero también trabajar en una gestión eficiente del agua, la protección de la biodiversidad, las energías limpias, y frente al calentamiento global no hay ninguna vacuna viable. Hay esperanza de esta nueva realidad con la realización de la COP26 que va a celebrarse en Glasgow, Escocia, en noviembre. Precisamente trataremos de estar presentes como lo hicimos en la COP15 en París. Claro que en este momento hay una especie de ajedrez estratégico y el laberinto político de los estados con materias primas y recursos naturales. Casos como lo que estamos viendo y hemos analizado algunas veces de Afganistán se parecen en gran parte a los de Venezuela y otros países que con grandes recursos entran al tablero y a la diplomacia de las grandes potencias. Por ejemplo, a nivel mundial, pues nadie niega los intereses en el caso de Venezuela como el de Afganistán, de China en el caso de Afganistán por el litio, o de Rusia por la frontera de 3 estados o 3 naciones que eran de la vieja Unión Soviética, pero que tienen la fuerza de Moscú, o las situaciones que se están presentando en Estados Unidos, que quiere estar también presente en esa región de alguna manera, incluyendo el drama terrible de las drogas con el cultivo del opio, sobre todo de la amapola hacia el opio. Y consideraciones que tienen que ver también de orden inclusive religioso. Ya vimos cómo inclusive en el caso de Afganistán, la variable religiosa, el chiismo y el sunismo, o el caso, por ejemplo, como decíamos, la presencia de Arabia Saudita o de Irán con la larga frontera junto con Pakistán, desarrollan tesis en ese ajedrez, ya no solo de las grandes potencias, que son las 4 que señalamos, sino de potencias regionales. Y empieza uno a ver los intereses regionales, por ejemplo, el caso de Afganistán, la actitud de Pakistán, que por tener una larga frontera con Afganistán, piensa más en la guerra que pueda tener con China, además son los países nucleares, y en tener como retaguardia Afganistán. Mientras que el sunismo, especialmente con Arabia Saudita y en gran parte con la diplomacia de Qatar, tratan de tener un Afganistán moderno, distinto, que de hecho está realizándose, porque además, más allá de lo que han dicho los jefes afganos, por ahora van a aplicar una constitución que fue de la época del rey, pero que fue una constitución muy abierta, un estado teocrático, pero con muchos derechos a la mujer. Y ellos saben que tienen que negociar porque el 70% del ingreso de Afganistán viene de la ayuda extranjera. Y allí que, por supuesto, en el caso de Venezuela, por ejemplo, y igual cualquier país con recursos, con el caso nuestro, hidrocarburos, minerales, fuentes de energía, capas freáticas, y sobre el suelo producción agrícola y cría, avicultura, recursos de los mares y de los ríos, la hidroelectricidad, la pesca, todo esto en el caso nuestro de 2.000 kilómetros de costa caribeña y la posible salida al Atlántico si mantenemos el control de Esequibo, tema que por cierto abordaremos dentro de este criterio que tiene la revista Diplomacia para aquellos que quieran tener acreditación académica, hacer unos cursos especiales con ya nexos de las universidades venezolanas y algunas extranjeras, de manera de poder acceder no solamente al diplomado, sino también a una maestría dentro de lo que la academia considera derecho y relaciones internacionales. En todo este marco de cosas, pues hay una necesidad en el mundo hoy de una política interna y externa de consenso. En el caso nuestro, por una razón geográfica, con la presencia de los grandes poderes, aplaudimos y hemos dicho que hemos estado muy satisfechos con las conversaciones en México que deben seguir entre la oposición y el gobierno, como aupamos, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Qatar, y hemos hablado con el embajador de Qatar, participado en un foro con la revista Diplomacia, de la necesidad del diálogo, y lo han hecho. Baradán, que es el hombre que dirige en este momento a los talibanes,
es un experto negociador, estudió en Europa, sabe que el mundo ha cambiado y que tiene que cambiar también ellos desde el poder. Por eso en las elecciones de noviembre queremos que Venezuela sea un factor de poder con el reconocimiento de Naciones Unidas, que por ahora pues estaba también en un dilema, porque para reconocer un gobierno, y el caso del gobierno paralelo que hay en Venezuela, necesitaba 3/4 partes y nunca las tuvieron. En el sentido de que sentarse es aceptar, dialogar y llegar a soluciones. Por eso ponía el ejemplo de Afganistán y de Venezuela en ese nuevo orden internacional donde el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas se hace más importante porque es la solución pacífica a las controversias internacionales y es lo que fundamentó a las Naciones Unidas en la Carta de San Francisco en 1945. Coincidencia también en este caso, creo que la nueva Cancillería en el caso de Venezuela, con un canciller que conocimos como alumno en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Estudios Internacionales, lo recibimos en Corea cuando fue con el canciller Ocho Antich y hemos tenido conversaciones con él. Es importante ver que también la propia diplomacia venezolana está abierta a la profesionalización y sobre todo a la participación en los foros internacionales. En este momento, pues, para Venezuela hay facilidad para la importación y exportación en un marco de seguridad jurídica y pluralismo, y eso nos hace jugar más en el contexto internacional. En el escenario latinoamericano, pues, yo creo que estamos viendo también dentro de ese esquema de las grandes potencias repartiéndose áreas de influencia, lo que son el fin de los socialismos reales. Hemos visto la situación en Perú, con un cambio hacia un centro más de consenso, lo mismo en Argentina, la separación entre el presidente Fernández y lo que ha sido la línea de Kirchner. Estamos viendo en Bolivia con el nuevo gobierno. O sea, hay también, así como el socialismo, los socialismos radicales están hacia el centro, los sectores de derecha o conservadores también buscan un centro yendo un poco más a la izquierda. Y es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Chile, donde precisamente ayer anunciaban una candidatura única de la oposición más importante, que son los socialistas y los demócratas cristianos, pero después de una consulta interna donde se comprometieron a respetar la mención de lo que estaba sucediendo. Por eso decíamos que en el caso de Afganistán, como modelo de negociación, hay personajes como Abdul Ghani Baradar que han dado el ejemplo de quien el propio Trump dijo que pudo tener varias conversaciones, entre ellas una de media hora, dentro del proceso de negociación que todavía sigue realizándose. Consideración especial, bueno, el petróleo como arma económica y diplomática. Recordemos que todavía los países petroleros siguen siendo factores fundamentales. Nuestra industria petrolera está muy golpeada, pero también hay interés en que todo esto avance. Y entramos también a otro escenario que es mundial, que es el de la OPEP, que sigue siendo un factor muy importante, además de los países no miembros de la OPEP, que son petroleros, con los cuales, por supuesto, debemos tener esa relación. Esta mañana hacíamos una rueda de negocio en Caracas y se tocaba el tema petrolero dentro del criterio que un país petrolero tampoco puede quedarse como monoproductor, sino abrirse, como es el caso de Noruega, a la función social de la riqueza del petróleo, pero tener otras alternativas y otras situaciones que puedan presentarse. En un marco entonces general, podríamos decir que hoy el mundo, más que la confrontación, sobre todo que la vimos durante tantos años, después de la Segunda Guerra Mundial, que afortunadamente con la caída del muro de Berlín parecía que se acababa la confrontación y fue la famosa tesis del fin de la historia de Fukuyama. Sin embargo, le dio razón más a los que creían que los problemas seguirían y más graves aún, como es el caso de las confrontaciones religiosas o ideológicas. Pero ahorita con la pandemia creo que nos ha puesto a reflexionar y por eso el interés de la revista Diplomacia, que es el único medio que tenemos con los diplomáticos acreditados en Venezuela, pero que además va a ser editada también en España y posiblemente en República Dominicana, es servir de centro de discusión, de atención, porque hoy se están modelando lo que pueda ser un nuevo caso a nivel internacional de un nuevo orden mundial. Por supuesto que, como Afganistán y el caso de Venezuela, las relaciones seguirán extraordinarias con China y con Rusia, con la Unión Europea y con otros factores de poder en el mundo. Estamos en una situación también, como lo decía Gorbachev en su Manifiesto de la Tierra, donde hay 3 cánceres que hay que abordar directamente y que eso facilitaría ese diálogo futuro del nuevo orden mundial. Primero, el tema de la enfermedad de la pobreza, que es terrible, con las cifras y con las situaciones que estamos viendo. Ahí están el tema de los migrantes climáticos. En segundo lugar, el tema del armamentismo, que es terrible también, porque solamente entre Estados Unidos y Rusia tienen el 90% de las armas nucleares. Recordemos que Hiroshima y Nagasaki en 1945 eran bombas llevadas con un avión
y al menos había un tiempo de una alerta. Hoy en día un misil de Corea del Norte puede llegar en 5 minutos a Japón o en 20 minutos o 25 minutos a cualquier país árabe y en media hora a los Estados Unidos, con todas las consecuencias que implicaría un conflicto nuclear que afortunadamente lo vimos en el 62 en Cuba, no se dio, pero que si sigue como variable, afortunadamente en esa época se desarrolló teoría de la destrucción mutua asegurada, estaban conscientes de que cualquier conflicto podía ser definitivo. Y el tercero, que sigue siendo uno de los imperativos, y con esto termino, es el tema del ambiente. Aquí mismo en Venezuela estamos viendo cómo los 3 grandes glaciares que tenemos queda uno solo. Las próximas generaciones no conocerán la nieve en Venezuela. Es más, ahí en los glaciares de Mérida hubo 2 campeonatos de esquí, se realizó, y hoy en día pues queda poca muestra. Los ríos nuestros, con proyectos como el Arco Minero, se van a secar porque ahí está el recurso hídrico más importante. Además que son pulmones del mundo en la oxigenación del planeta, sobre todo comprendiendo que Brasil, Venezuela y todo el Amazonas es tan importante como el Congo en África. Por eso ayer hay una demanda ante la Corte Penal Internacional contra el presidente Bolsonaro, precisamente porque no es un problema de soberanía ya. Hoy en día el espacio, y además con la realidad virtual, todos somos una gran comunidad mundial. Alguien decía que el día que se paró el Internet y el Facebook y todos los sistemas de comunicación, se demostró que el mundo, el país más grande era el de Internet, porque cerca de 3.000 millones de personas por varias horas estuvieron desconectadas. Son recursos que por supuesto hay que utilizar para bien, para la paz y en la formación. Por eso iniciativas como el de la revista Diplomacia y además con gente tan agradable y tan brillante que han estado trabajando con nosotros muchas veces, nos ayuda a ese diálogo y a la afirmación de principios que puedan seguir adelante en esa dimensión ética, porque la política internacional tiene 3 dimensiones. Una fenomenológica, que es cualquier fenómeno necesita regularse. El caso de la pandemia ahora que no habíamos conocido, salvo la expresión de lo que fue la guerra española, la gripe española nueva. En segundo lugar, una dimensión normativa, hace falta códigos, leyes que se establezcan, inclusive sanciones, protección a las víctimas. Y la tercera dimensión que plantean la política internacional del derecho es la dimensión ética. Es un compromiso moral, es un imperativo moral el tratar de la paz y la seguridad para todos, porque si no, estamos acabando con el planeta, ya sea con armas nucleares o con la situación del calentamiento global. Así que, Dylan, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a participar en los cursos futuros y vamos a escuchar a estas lindas participantes que además con lo intelectual nos han demostrado en nuestras entrevistas que manejan muy bien cada uno de sus escenarios. Muchísimas gracias. Gracias a usted, querido embajador Pineda, por siempre sus disertaciones dentro del ámbito de las relaciones internacionales y que reafirma, como usted bien decía, embajador, que vivimos en un espacio global. Nosotros mismos en este momento estamos haciendo uso del ciberespacio que requerirá mayor capacidad normativa, embajador, por parte de los sistemas jurídicos internacionales, tomando, por supuesto, siempre la variable axiológica, pero la pandemia, como decíamos esta semana universal, pues es un necesario y nos ha puesto en concientizarnos sobre la necesidad de la cooperación y la fraternidad universal. No estamos solos en este mundo. Autoridades morales, políticas, lo han reafirmado de esta forma. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en su disertación, ante más de 197 estados acreditados ante la ONU, decía que no podemos trabajar solos. El aislacionismo, el proteccionismo son modelos anacrónicos que no tienen cabida en un mundo globalizado como el que vivimos. Temas como usted bien mencionaba, del cambio climático, la ciberseguridad, en las armas nucleares, la confrontación de las potencias, la doctrina de la destrucción asegurada en caso de una guerra nuclear, nos obligan a tomar acción en todos los ámbitos. Y es el espíritu de Revista Diplomacia, acercarnos al análisis internacional de una perspectiva decantada con grandes especialistas como los que presentaremos a continuación. Le damos la más cordial las bienvenidas a la licenciada Nieves Pérez. Ella es politólogo, también magíster en Relaciones Internacionales y actualmente se desempeña como corresponsal de la revista española Fresher en Washington, con sede también en Madrid. Muy buenas tardes, doctora Pérez, gracias por estar con nosotros y un saludo desde Caracas. Muy buenas tardes a ustedes y gracias por la presentación y la invitación. Bueno, en cuanto ustedes me pidieron que les hablara un poco de China como el nuevo actor que está generando bastante conflicto y del que estamos hablando ahora como la nueva guerra fría del momento. Para empezar, a mí me gustaría hacer una breve explicación de lo que es China y que normalmente no entramos en estos detalles. China tiene la historia imperial de más larga data en el mundo. Es el imperio que más tiempo ha permanecido en pie. Además que cuenta con una historia, una larga data, una historia muy larga, pero que toda esa historia ha ido marcando
los aspectos fundamentales de su realidad hoy. Las dinastías chinas siempre creyeron ser el centro del universo, incluso en aquellos momentos en la historia donde no lo fueron. Pero es importante tener esto claro porque eso sigue estando hoy en pie. Siendo justos, debemos decir que China mantuvo el control del comercio en la región asiática por siglos, hasta el siglo XVIII, en que los occidentales afianzaron su fuerza y presencia internacional y como resultado, China pasó a tener el Producto Interno Bruto más grande del planeta en el siglo XVIII al más pequeño durante la Primera Guerra Mundial. No cabe duda de que las guerras del opio dejaron en los chinos un grandísimo resentimiento hacia Occidente y hacia los occidentales, debido a que precisamente se vieron obligados a tener que ceder en concesiones a las exigencias en el entonces llamado Imperio Británico, como fue la apertura de puertos chinos para entrar mercancías británicas o de Occidente, las transferencias de Hong Kong a manos británicas o la creación del Hong Kong Shanghai Bank para el manejo de los beneficios del comercio del opio. Otro aspecto claro que debemos tener en cuenta cuando analizamos a China es que tiene una muy larga tradición autoritaria, con solo unos pocos años de ciertas libertades a principios del siglo XX, hasta que llegaron los comunistas de manos de Mao Zedong. Y el otro aspecto que yo personalmente considero muy importante y que habitualmente Occidente no valora constantemente en los análisis es el sentido del tiempo. Los chinos tienen un sentido del tiempo muy diferente al nuestro. Los planes u objetivos no se suelen planificar a corto o mediano plazo. Se fija un objetivo y se trabaja en pro de ese objetivo sin importar el tiempo que tome llegar a conseguirlo. El Partido Comunista Chino planeó usar a los americanos, así como lo hicieron con los soviéticos durante la Guerra Fría, como una herramienta para avanzar en sus objetivos. En una primera etapa, China usó la rivalidad entre la Unión Soviética y los Estados Unidos para conseguir ayuda soviética. Pero cuando la Unión Soviética colapsó, los chinos se dieron cuenta que había que darle la vuelta y se fueron hacia los estadounidenses a ofrecerles ayuda con los soviéticos y así entonces conseguir ciertas concesiones con Washington. Y en efecto, esto fue parte de lo que propició la apertura de las relaciones diplomáticas entre Washington y Beijing en la década de los 70, aunque hay que decir que Nixon fue un convencido de que había imperiosamente que establecer relaciones con China. De hecho, envió a Henry Kissinger en su momento, en 1971, en un viaje secreto, y posteriormente él mismo fue en 1972 a visitar a Mao Zedong. Y esa visita, de hecho, fue usada por China para decirle al mundo que Nixon quería visitar a China y que ellos amablemente habían extendido una invitación al presidente americano y los habían recibido. Pero para la administración Nixon era estratégico abrir estas relaciones con China para tener un poco de mayor flexibilidad internacional y con ello así atraer atención a los rusos. También recordemos que era la época de la guerra de Vietnam y era imperativo resolver esa guerra. En la población estadounidense había una necesidad para pasar página, una necesidad de cambio, y Nixon vio que teniendo relaciones con los chinos y los soviéticos, Washington podría presionar para que la guerra finalmente se solucionara y sobre todo que las provisiones que llegaban al norte de Vietnam disminuyeran. Nixon también estaba convencido de que si los líderes del Partido Comunista Chino, verían lo que era el capitalismo de los Estados Unidos y lo compararan con la Unión Soviética, que era el referente que ellos tenían en ese momento, sería imposible para ellos que los chinos no se enamoraran de ese sistema. Por lo tanto, abrir relaciones con China tenía la misión de levantar también de la pobreza a más de 1.000 millones de personas en China, lo que es una especie de responsabilidad moral consistente con los valores estadounidenses, con los valores americanos. Hay que decir que a finales de la década de los 60, la economía china era tan solo del 10% del Producto Interno Bruto de la americana, por lo que no parecía posible que en ese momento los chinos estuvieran aspirando o incluso pensando, soñando que podían en algún momento llegar a compararse a los Estados Unidos. Sin embargo, esa idea ha venido siendo reforzada a través de décadas por los líderes chinos y sobre todo a través de Xi Jinping. Desde que Xi Jinping tomó el poder, esa ha sido su misión. Consolidar la fortaleza del Estado chino en el mundo y, si es posible, sobrepasar a los Estados Unidos. Claramente Xi en este momento está tocando el sueño chino. China es la segunda economía más grande del mundo y peor aún, Estados Unidos ahora depende de los productos chinos para sobrevivir. Tenemos una crisis tremenda en los puertos de los Estados Unidos, en la materia, en todo lo que es suministros. Aquí se está hablando incluso de que la gente debería estar ya comprando regalos de Navidad y todo lo que necesitan para Navidad porque no se sabe si va a haber suficientes productos de esos a raíz de esta dependencia que existe. Y el Partido Comunista Chino en este momento
ya está hablando abiertamente de que el 2049 es el año de la materialización de los 100 años de la formación del Estado comunista chino y la ascensión de Mao Zedong al poder. El Estado chino tiene poco más de 70 años de haber sido creado, pero tan solo 42 de haber sido reformado y abierto. La apertura económica ha dado unos resultados espectaculares, nunca antes vistos en la historia del mundo. Lo hemos visto en el crecimiento tan rápido que ha tenido China, y en mi opinión, la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio fue sin duda ese punto de inflexión en el que China pudo entrar globalmente al mercado y crecer potencialmente. Hoy en día son muchos los analistas que critican o cuestionan incluso por qué Estados Unidos estableció relaciones diplomáticas con China formalmente en 1979, que es cuando ya se hace formal ante el mundo. Porque el foco en ese momento fue transformar a China en una democracia liberal, y claramente eso no se ha conseguido. Sin embargo, yo pienso que los valores estadounidenses empujaron esta situación. Estados Unidos tenía una obligación de preservar la paz y la estabilidad, y de no haber intentado transformar a China, muchos de los planes y proyectos en ese momento hubiesen quedado un poco en el limbo. Pero sí se puede argumentar que las cosas se pudieron haber hecho diferentes. En efecto, Washington pudo tener una visión un poco más estratégica, como por ejemplo, pudieron abrirse a China, pero manteniendo ciertas cuotas de poder, establecer políticas cerradas comerciales, acuerdos más delimitados, evitando así que China intentara usar las reglas internacionales, como hemos visto en los últimos años. A pesar de que existía perspicacia sobre China, las circunstancias fueron modelando y en algún caso empujando la política exterior estadounidense. Un ejemplo importante aquí es, por ejemplo, que al principio del 2000, el presidente George Bush expresó su preocupación sobre los auténticos intereses chinos en cuanto a su posición en el mundo. Y de hecho, él llamó a China un competidor estratégico. Pero justo fue ese año donde tuvimos los atentados del 11 de septiembre, en el 2001. Y eso de alguna manera cambió completamente el rumbo de la historia y con ello la política exterior de los Estados Unidos. Entonces el foco se centra ahora en el terrorismo, en atacar el terrorismo, en pelear el terrorismo. Y entonces los chinos aquí se suman a esta nueva lucha. Apoyaron resoluciones sobre terrorismo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, apoyaron la guerra de Afganistán y compartieron secretos de inteligencia sobre los talibanes y Al-Qaeda a los americanos. Por lo que la administración Bush no tuvo más remedio que bajar la presión sobre el estatus de Taiwán que habían venido manteniendo desde el principio del establecimiento de las relaciones diplomáticas para poder seguir colaborando en la causa que ahora era la prioritaria, la lucha contra el terrorismo. Obama, por su parte, reforzó la idea de que la administración le daba la bienvenida al crecimiento chino, muy en su tónica diplomática, y entendía que las relaciones bilaterales entre China y Estados Unidos eran las más importantes de su era. Obama impulsó el TPP, o el TPP, como se llama en inglés, que es un ambicioso acuerdo de integración económica plurilateral en Asia-Pacífico, para que se convirtiera un poco en el contrapeso en la expansión y la influencia china en las negociaciones e intercambios comerciales. Obama quería hacer del TPP un logro político o a largo plazo, y de hecho lo promovió durante toda su legislatura, pero sin ningún éxito. Lamentablemente, no pasó los filtros del Congreso, por lo que yo puedo decir ahora mismo que yo creo que es una idea brillante, porque eso hubiese de alguna manera contenido la expansión china en la región a nivel económico, pero se quedó solo en un intento. Trump llega al poder y nunca quiso nada con el TPP tampoco, aunque hay que admitir que fue el presidente más frontal en denunciar los abusos chinos, sobre todo el robo de propiedad intelectual y tecnológica, el posicionamiento de personal chino en diferentes campos laborales de los Estados Unidos, que es tremendo. Denunció tremendamente el número de estudiantes chinos en universidades, o sea, estudiantes chinos que no es que vienen porque sus padres pueden financiarlos o porque ellos se financian estudiar en los Estados Unidos, sino porque son mandados por el gobierno chino, por el Partido Comunista Chino, a estudiar a los Estados Unidos para poder conseguir secretos tecnológicos en algunos casos, o por lo menos entrar y entender cuáles son las teorías y la filosofía de las universidades estadounidenses. Es un poco entender toda la manera como piensan, es el copiar absolutamente todo el modelo. También las conexiones políticas del Partido Comunista Chino con altas esferas del poder, lo hemos visto en Australia, como han habido senadores que han estado enjuiciados por tener vínculos económicos, a estar financiados de alguna manera por el Partido Comunista Chino. Y también hay que admitir que Trump hizo un gran trabajo alertando sobre los grandes riesgos que representa Huawei
y consiguió que los 5 aliados del grupo del Five Eyes, o los 5 ojos, como se llama, se alinearan a esta idea. A pesar de la dureza de la administración Trump con China, hay que decir, en mi opinión, que él le facilitó tremendamente a Xi el escenario internacional al abandonar el TPP, al marcharse del Acuerdo de París y al sacar a los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia. Biden cumplía ayer 9 meses en el poder y reconocía desde el principio de su legislatura el mayor riesgo que tiene Estados Unidos hoy en día es China, y en efecto cuenta con apoyo bipartidista por primera vez. El Congreso de los Estados Unidos, en ambos partidos, hay apoyo total de que hay que intentar parar los abusos chinos. La diferencia con Biden y Trump son definitivamente la forma, porque la estrategia de seguridad nacional de Biden concibe la diplomacia como el mecanismo más asertivo para mantener los valores democráticos. Precisamente esos valores de los que hablaba Julio César Pineda ahora, llevan 75 años en pie desde la fundación de Naciones Unidas, y han sido capaces de mantener un sistema de cooperación global y efectivo en vez del establecimiento de una agenda autoritaria. A pesar de los esfuerzos de Biden por suavizar las relaciones exteriores, hemos visto que ha adoptado una línea bastante dura con China, con el grupo del Quad, y ahora mismo con el AUKUS. El Quad es el diálogo estratégico entre Estados Unidos, India, Japón y Australia, y el AUKUS es la nueva alianza entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos para gestionar los desafíos de seguridad en el Indo-Pacífico. Con este acuerdo, Australia agregará 8 submarinos de alta tecnología de propulsión nuclear que incorporará capacidades cibernéticas bajo el mar. Este acuerdo representa sin duda un cambio geopolítico tremendo en la región. Todos estos movimientos y estos grupos están pensados y diseñados para contrarrestar los tentáculos chinos y mantener la libertad de navegación en el mar, e intentar mantener a Beijing alejado de las ideas expansionistas conquistadoras en la región. Otro punto importante, que ya con esto voy a cerrar mi parte, es, y yo no sé qué tanto de esto se habla en Venezuela, pero es muy importante, es la iniciativa, en inglés se llama Belt Road Initiative, o la iniciativa del Belt Road. La verdad que la traducción no sé bien, yo la he leído siempre en inglés, incluso en España la mencionan así, y está inspirada en la Ruta de la Seda, descrita por Marco Polo en su momento, y es la obra de verdad maestra de Xi Jinping, del líder chino en este momento. Y lo que en mi opinión debería ser el gran dolor de cabeza de los países democráticos de esta era. Es un proyecto de $1 billón que busca básicamente remodelar la geopolítica mundial, no solamente de la región, la geopolítica mundial. La iniciativa del Belt Road se enfrenta ahora a grandes desafíos debido a la pandemia, porque parte de la pandemia ha generado un sentimiento antichino muy, muy profundo, y muchos problemas en la construcción de muchas de las vías que están haciendo, porque básicamente en lo que consiste el Belt Road Initiative es conectar China con todos los países del mundo a través de vías ferroviarias, vías carreteras, puertos, vías marítimas. La idea es hacer, de alguna manera en este momento están desarrollando Asia Central para conectar con Europa, pero el objetivo final es conectar el planeta entero. China, por su parte, ha seguido adelantando con su agenda, no ha hecho esfuerzos en disimular sus planes, sobre todo en los últimos años. Es como se quitaron la careta. Ellos fueron bastante diplomáticos hasta hace unos años, pero lo hemos visto más agudamente durante la pandemia. Ya no están usando los filtros. Un buen ejemplo, en mi opinión, lo vemos con lo que sucedió el primer fin de semana de octubre, en el que coincidía con el Día Nacional de China, y en que enviaron 38 aviones militares a sobrevolar la zona de defensa de Taiwán, y 56 el día siguiente, haciendo incursiones constantes en el espacio de Taiwán, y el lunes 4 otros 50 y tantos aviones. A lo que el ministro de Defensa de Taiwán llamó la atención a los líderes de Occidente y les dijo: señores, si esto sigue así, en 4 años Taiwán no va a poder defenderse a sí mismo. Entonces, estamos en una situación bastante vulnerable. Yo quería hacer un poco el perfil de lo que es China y darle entrada a los demás ponentes. Muchísimas gracias, doctora Nieves. Realmente extraordinaria su ponencia. Es interesante y necesario comprender a China, como usted bien lo decía, no solamente en su acción política internacional, sino también en su filosofía, su concepción de la historia. China parece aún guiarse, y concuerdo plenamente con usted, por los lineamientos marxistas del curso de la historia, una suerte de macroproyecto al cual aspiran en una expansión del comunismo y de sus ideales
dentro del mundo. De hecho, se ha hablado de un expansionismo chino y proyectos como AUKUS, pues desde Occidente son reaccionarios a intentar frenar pues este avance de China y también en temas muy delicados a nivel regional con consecuencias globales como es el tema de Taiwán y Hong Kong, que el gobierno de Pekín pues insiste en la reunificación de la Gran China dentro un poco de la teoría filosófica del espacio vital de los estados, que es importante tener en consideración cuando analizamos el tema de China. Usted ha mencionado una palabra muy interesante. Estamos presenciando la remodelación de la geopolítica internacional y precisamente estamos presenciando todos, siendo testigos de este movimiento telúrico en las placas de la geopolítica global, donde todo se está reordenando, donde el sistema de pesos y contrapesos se están volviendo a balancear. La pandemia ha abierto una nueva perspectiva de la política. Se habla de una diplomacia de las mascarillas, de una diplomacia de las vacunas, se habla de una diplomacia comercial. Se dejan a un lado los viejos paradigmas y se construyen nuevos modelos y nuevas perspectivas para actuar en sintonía, donde debemos destacar, y es nuestro mensaje, que el multilateralismo debe ser pues el vector para abordar estos problemas de alcance global. Sin más preámbulos, le damos la más cordial de las bienvenidas a la doctora Leonor Aspurua. Ella es abogado, magíster en Derechos Humanos por la Universidad de Oslo y en este momento se encuentra precisamente allí en el Reino de Noruega. Un placer saludarte nuevamente, Leonor. Me permito tutearte, fue mi profesora también en la Academia Diplomática. Gracias, Leonor, un placer tenerte otra vez con nosotros y este espacio. Estamos atentos a escuchar tu disertación sobre la política exterior de Estados Unidos y comprender el rol de Estados Unidos en esta geopolítica de las grandes potencias que estamos abordando en este conversatorio. Adelante, Leonor. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes una vez más, Dylan, embajador, y un placer a la doctora Nieves, muy interesante y muy válida su exposición sobre China. Creo que es muy importante entender no solamente cuál es el rol o la posición que tiene China actualmente en el mundo, sino cómo funciona, las principales diferencias entre un sistema autoritario y un sistema demócrata, o un sistema que tiene elecciones justas y válidas, porque como plantea Nieves, existe el problema de que a diferencia de China, Estados Unidos sí tiene que tomar muy en cuenta el impacto que va a tener sus decisiones en la voluntad popular, es decir, las personas cómo van a reaccionar a las políticas de los Estados Unidos, van a aprobarlas, van a reprobarlas, y eso en gran medida dirige la política no solamente exterior, sino nacional estadounidense, porque a fin de cuentas el objetivo del gobierno es permanecer en el poder un periodo de tiempo largo. Actualmente en todo el mundo estamos viendo un momento de bastante desequilibrio político en gran medida a raíz de la pandemia. Muchísimos países están pasando por transiciones políticas, no solamente los Estados Unidos, de un sistema, en este caso de los republicanos a los demócratas. Es primera vez en un largo periodo de historia de los Estados Unidos en el que no se gana una reelección presidencial, y en gran medida todos sabemos que esto fue consecuencia de la pandemia y de cómo el gobierno de Donald Trump decidió manejar la pandemia en los Estados Unidos. Pero no solamente Estados Unidos fue afectado por esto, varios países de la Comunidad Europea también tienen ahorita transiciones políticas. Muchos están yendo ahorita a transiciones hacia gobiernos de la izquierda, en gran medida como una respuesta al impacto de las medidas post-COVID en la calidad del trabajo. Muchas personas perdieron sus trabajos, hubo una respuesta gubernamental inadecuada a cómo compensar los salarios caídos o para ofrecer oportunidades laborales. También evidentemente hubo muchos problemas en la transición de un sistema de trabajo, de ir a la oficina y trabajar, al sistema de trabajo en línea, y esto se vivió a nivel global. Actualmente los Estados Unidos, en este proceso de transición entre el gobierno de Trump y el gobierno de Biden, está teniendo muchísimas problemáticas con el tema de las relaciones internacionales, porque evidentemente la transición es muy fuerte. Como el gobierno de Trump sabía que perdió la reelección, ellos tomaron una serie de medidas muy intransigentes justo antes de dejar el poder, dejándole muy difícil a Biden establecer sus objetivos de política internacional con los que él venía entrando al poder. Particularmente el saliente gobierno de Trump dificultó las relaciones internacionales no solamente con Irán, sino también se salió del pacto medioambiental, que tuvo obviamente un impacto negativo con las relaciones de la Comunidad Europea. Y entonces ahora a Biden le toca renegociar y facilitar estas relaciones internacionales. También hubo un gran impacto en las relaciones con Cuba, La Habana, Estados Unidos, a raíz de muchas de las políticas de Trump que dificultaron mucho de los avances que se habían logrado en el gobierno de Obama. Entonces, en este momento, Biden se encuentra en ese proceso de transición, renegociación, discusión, replanteamiento, y también tiene la dificultad de que muchas de las medidas, particularmente en el caso de Irán, que se tomaron fueron justamente por acusaciones de violaciones de derechos humanos y financiación al terrorismo.
que son evidentemente casos muy controversiales que dificultan mucho que esas medidas sean reducidas. Entonces se encuentra en una posición muy difícil para negociar, puesto que la posición de Irán es: quiero que me elimines todas las medidas que me establecieron, pero la posición de Estados Unidos tampoco puede ser tan extrema, decirte las eliminamos todas, pues queremos un acuerdo. Entonces, para renegociar estos acuerdos nucleares, para permitir que Irán pueda utilizar energía nuclear para fines no bélicos, van a tener que pasar por un largo proceso. Esto no va a ser de la noche a la mañana. Adicional, ocurrió la sorpresa de la situación de Afganistán. Esto obviamente fue algo que el gobierno de Estados Unidos no había previsto que iba a ocurrir en este nivel de gravedad, en plena pandemia. Obviamente esto genera una nueva crisis de refugiados. Actualmente Estados Unidos no solamente está teniendo un influx de refugiados de Afganistán, sino también ahora tiene el influx creciente de personas que vienen de Centroamérica para arriba, porque la pandemia evidentemente tuvo un impacto terrible en la economía de Centroamérica. Entonces muchas personas están tratando de emigrar a los Estados Unidos, tanto por la frontera como a través de visas vencidas. Entonces existe toda esa discusión de si la inmigración es mayor a través de personas que entran con visas y simplemente se quedan a que pase el periodo de la visa, o personas que vienen por la frontera. Este año las personas que vienen por la frontera están empezando a ser un mayor número. Entonces esto obviamente vuelve a traer al debate político estadounidense el tema de la seguridad en la frontera con México. Entonces actualmente estos son el tipo de situaciones que se están debatiendo a nivel de política internacional. También está obviamente los temas de seguridad, y el tema de China es un tema muy importante. Pero una cosa que creo que es importante recalcar es también el tema económico, ¿no? China evidentemente está extendiendo su, vamos a decir, rol o su liderazgo o su impacto global a través de la economía, no solamente convirtiéndose en el principal proveedor de muchísimos productos, sino también convirtiéndose en el principal acreedor de muchas deudas gubernamentales. Entonces, al ser China un importante acreedor, que es el que mantiene gran parte de la deuda pública de muchos países, entre los cuales podemos mencionar varios países africanos, Venezuela es otro ejemplo, pero también de los mismos Estados Unidos. Actualmente China es uno de los más importantes acreedores de los Estados Unidos, y eso le da una posición muy importante en las negociaciones económicas. Pero, si bien es cierto que China en este momento tiene una posición muy fuerte económica, también están a la puerta de una terrible crisis económica interna. No sé si han escuchado en las noticias de la crisis de Evergrande. Evergrande es el principal desarrollador inmobiliario, constructor inmobiliario en China. Actualmente tienen un tema de dificultades para pagar sus bonos, porque ellos, como la compañía emitió unos bonos y ellos tenían que pagarle a sus acreedores y no han pagado, y ya están a punto de declararse en default a final de este mes. Si se declaran en default y posiblemente vayan a declarar quiebra, esto va a tener un impacto terrible en todo el proceso, el valor de las propiedades inmobiliarias en China, que esto es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las familias chinas, su principal asset o objeto de valor es la vivienda. Y hay muchísimos inversionistas chinos, tanto comerciales como individuales, que han mantenido gran parte de su riqueza de inversión en estos inmuebles. Alrededor del 60% del PIB chino está representado por valor inmobiliario. Si hay una caída en el valor del mercado inmobiliario en China, va a haber una caída del PIB chino, y eso va a tener un impacto en toda la economía, no solamente China, sino de la región de Asia y el Pacífico, que es gravemente dependiente actualmente de China. Estados Unidos también depende en cierta medida de China, especialmente en la provisión de bienes y servicios. Y lamentablemente otro gran problema con los que se está enfrentando ahorita la comunidad global es la nueva crisis eléctrica que se espera para este invierno. Aparentemente este invierno va a ser bastante complicado para la producción de energía hidroeléctrica, y también ahorita hay una escasez de carbón para la quema de carbón y la producción termoeléctrica. Entonces China particularmente se está enfrentando a una terrible crisis eléctrica. Han parado la producción de varias compañías en ciertas regiones de China, lo cual obviamente aumenta la crisis de la escasez. Y esto nuevamente se refleja también en otros países. Por lo menos aquí en la Comunidad Europea estamos teniendo precios récord de costo de electricidad en plena pandemia. O sea, se imaginarán el impacto que eso tiene para los hogares. Y eso se está reflejando a lo largo de todo el mundo. Y el otro gran problema que no se discute es el tema de la dependencia de la tecnología frente a esta situación de la pandemia. La pandemia ahora nos ha vuelto cada vez más y más dependientes de la tecnología. Por ejemplo, nosotros estamos teniendo esta conferencia por medio de Zoom. Para poder estar en esta conferencia requerimos de un computador que tenga cámara, que tenga micrófono. Estos computadores traen unos chips internos que ahorita están escaseando terriblemente. Pero no solamente los computadores, son los teléfonos celulares, son los vehículos, que ahora todos tienen chips y computadoras integradas, son los sistemas de seguridad de las casas,
son, bueno, ni hablar la cantidad de productos actualmente que nosotros utilizamos, que nosotros ni nos imaginamos que tienen chips y tienen productos y partes que vienen y son producidos en Asia. Y si en este momento la crisis eléctrica, además de la crisis de la pandemia, nuevamente impacta en la producción, va a haber más y más y más y más escasez. El ejemplo claro que se hizo muy popular y muy viral fue el tema del PlayStation 5. No sé si ustedes se habrán enterado de la crisis, pero básicamente el PlayStation 5 salió en noviembre del año pasado y ya lleva un año y continúa escaseando. Y eso es justamente por la falta de estos microchips, pero también ocurre con los vehículos eléctricos. Particularmente China tenía un plan de expandirse en la producción de vehículos eléctricos para Europa y tuvieron que retrasar esos planes ahorita 2022-2023 para entrar y competir en el mercado europeo de vehículos eléctricos por el tema de la escasez de microchips. Entonces, sí estamos viendo cómo esta situación compleja que nació con la pandemia y ahora se extiende con esta nueva crisis eléctrica va a tener un impacto en la economía china, su capacidad productiva, pero también en la capacidad de nosotros los consumidores de recibir las cosas que necesitamos o que esperamos conseguir. No solamente regalos de Navidad, sino cosas que realmente nos hacen falta. Y esto es sumamente importante, porque si las empresas no pueden seguir produciendo por falta de material, nuevamente personas pueden perder sus trabajos, o sea, nos vamos a encontrar en una situación muy compleja y los países en este momento creo que ellos van a enfocar gran parte de su foco en su economía local, en cómo sobrepasar la pandemia, cómo sobrepasar el invierno, y vamos a ver que mucho de la discusión pública, del discurso público, va a ser dirigido a eso, a medidas nacionales y locales. Y lo vemos ahorita en los primeros alrededor de 200 días que lleva, un poquito más, que acaban de aprobar el nuevo presupuesto nacional para establecer una serie de ayudas económicas a varios sectores muy afectados de los Estados Unidos, que tiene un costo grandísimo y hay mucho debate interno en los Estados Unidos de dónde está saliendo el dinero con el que se va a financiar este proyecto. Se habla de la inflación en Estados Unidos que llegó a un punto récord en este año. Y este impacto inflacionario en el dólar, ¿qué problema puede causar el tema de credibilidad de la moneda? Porque también nos encontramos ahora en un nuevo mundo donde tenemos no solamente las monedas tradicionales estatales que son administradas por los gobiernos, sino también ahora tenemos unas monedas de competencia. Tenemos el Bitcoin, tenemos Ethereum, ahora estamos hablando de Cardano, estamos hablando y cada vez más personas están invirtiendo en las criptomonedas, pero ahora cada vez poco a poco están empezando a ocurrir más y más transacciones en criptomonedas. Va a llegar un punto en el que se va a ver si estas criptomonedas realmente se van a convertir en un medio para reemplazar la economía tradicional. Estamos a las puertas de no solamente un cambio geopolítico, sino un cambio de la administración de la economía, tanto local como internacional. Y eso es sumamente importante. ¿Qué impacto van a tener estas criptomonedas? Algunos analistas dicen que es temporal, que esto es una ola de interés y de curiosidad, que eso va a pasar, pero otros dicen que no, que por ejemplo Bitcoin llegó para quedarse. La pregunta es, ¿qué tan fácil va a ser hacer transacciones en Bitcoin? Los estados van a conseguir maneras de poder cobrar impuestos a las transacciones en Bitcoin. ¿Qué tanto control puede haber? Estos son todos temas muy interesantes ahora y lo vemos incluso en los debates gubernamentales. Ahorita en la Unión Europea se está fervientemente tratando de controlar las transacciones en Bitcoin que se han utilizado para evadir impuestos flagrantemente. Por lo menos aquí en Noruega, tú debes declararle al Estado cuánta criptomoneda tienes tú y si no lo haces eres punible, o sea, tienes consecuencias, y eso se está empezando a ver por toda la Comunidad Europea y muchos otros países están copiando estas nuevas medidas. Entonces es muy interesante ver cómo estas nuevas medidas impactan. Y bueno, China es un caso muy curioso porque acaba de prohibir las transacciones en Bitcoin y el uso de Bitcoin, y no solamente las transacciones, sino también el minado, que es la manera en la que tú con unos servidores puedes proveerle servicios de transferencia de datos y a través de eso tú cobras unas microcomisiones en Bitcoin. Todo esto ahora está hiperregulado en muchos países y además ahora prohibido en China, y hubo toda una crisis porque muchas personas en China estaban viviendo de minar criptomonedas y habían hasta compañías minando criptomonedas. Entonces es nuevamente un panorama sumamente interesante. Estamos en la puerta de una gran revolución tecnológica. Ahora no solamente debemos hablar de cuál es el impacto geopolítico de países, sino también de actores no estatales, cuál es el impacto geopolítico de Facebook, el impacto geopolítico de Google, de Amazon. Estamos hablando de compañías cuyo valor es mayor que la economía de muchos países y que ahorita poco a poco se podrían convertir incluso en las primeras economías del mundo, con la cantidad de control que tienen, no solamente de la información, particularmente en el caso de Facebook y Google, quien tiene información de casi toda la población del mundo, la información más delicada,
y cosas tan valiosas como afiliación política, intereses, a qué miembros de grupos perteneces, en dónde te educaste, cosas que nuevamente pueden ser compradas para que se pueda hacer campaña targeted, que puede impactar increíblemente en las elecciones. Entonces, estamos viendo cómo estas compañías están no solamente empezando a tener un rol casi tan importante como un país en materia geopolítica, sino que además están tratando de continuar su expansión. Facebook en este momento acaba de declarar que ellos quieren cambiar toda su imagen, nombre y convertirse en un experience. ¿Qué significará eso? No lo sabemos. ¿Qué extensión quieren hacer? No lo sabemos, pero sabemos que están tratando de competir con Alphabet, que es Google, para ser el principal proveedor de servicios electrónicos en el mercado. Y después tenemos a Amazon, que cada vez está poco a poco creeping en otras economías en las cuales no tenía acceso. Les pongo el caso aquí de Noruega. En Amazon oficialmente no existe en Noruega, pero tú puedes comprar en Amazon Estados Unidos o Amazon Reino Unido y te llega a Noruega. Entonces, Amazon, a fin de cuentas, vende en países donde no legalmente ofrece servicios, a través de bypassear y hacer las entregas. Entonces, nuevamente, esos impuestos o esas ganancias que pudieron haber ido al gobierno noruego o a un proveedor de servicios noruego se van para Amazon, un proveedor de servicios estadounidense o, en este caso, el Reino Unido, que es la principal sede aquí en Europa. Pero estamos viendo un fenómeno muy interesante y creo que es importante incluir en el debate cuál es el rol de estas compañías y cómo estas compañías están también teniendo un gran control de la información. Y no solamente las compañías privadas estadounidenses, sino las compañías privadas chinas, que también cada vez más tienen más presencia en el mercado de la tecnología y tienen más acceso a la información, pero con menos protecciones y menos regulaciones que las que tienen las compañías norteamericanas. Entonces ellos sí pueden recabar información, sí pueden. Entonces nos estamos enfrentando a un punto bastante controversial. Sí, de repente comprar un iPhone es muy caro, pero yo voy y me compro un teléfono chino, pero la pregunta es, cuando yo estoy firmando mi acuerdo con la compañía china para activar mi servicio telefónico, ¿qué tanta información estoy dándole? ¿Qué tantos usos le pueden dar a esa información? ¿Qué tan informados estamos nosotros como consumidores? Todos esos son los nuevos debates a los que tenemos que entrar y tenemos que empezar a hacernos más conscientes también nosotros como ciudadanos de la información que nosotros estamos proveyendo a estos nuevos proveedores de servicio. Entonces creo que ese es un punto muy importante que hay que traer a consideración y a debate. Muchísimas gracias, doctora Leonora Spura. Un placer siempre escuchar sus disertaciones. Ha introducido varios elementos importantes al debate. De hecho, muchos analistas consideran que nos enfrentamos a la cuarta revolución industrial. Las revoluciones industriales siempre han sido puntos de inflexión en la historia de la humanidad. Lo fue en su momento la rueda y hoy lo es la inteligencia artificial, la era de la Big Data. De hecho, yo como anécdota, hace poco participaba en una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México y nos preguntaban, ¿cuál es el país más grande del mundo? En la inocencia del debate, yo digo, pues Rusia. Y me contesta el profesor, no. El mayor país del mundo es Facebook, con 2.000 millones de habitantes. Y es cierto, nos enfrentamos a una era tecnológica en la que estamos interconectados a un nivel que ni siquiera somos conscientes. Esas firmas esporádicas, como las denominamos nosotros, que hacemos al comprar un dispositivo electrónico, pues nos comprometen y estamos ofreciendo una cantidad de información que no tenemos idea y que es utilizada y manipulada pues por grandes intereses internacionales. De hecho, la doctora Nieves pues bien lo puede decir que en Washington el tema de la proliferación o no de intervención rusa en las elecciones norteamericanas por medios cibernéticos pues ha sido un tema de debate sumamente álgido dentro de las relaciones internacionales. Yo me permito realizar, ya hemos tenido una perspectiva de Rusia y el Medio Oriente con el embajador Pineda, hemos conversado ampliamente sobre China con la doctora Nieves Pérez y con Leonor, la doctora Spura, pues hemos podido dilucidar más y entender más la nueva perspectiva de Estados Unidos y particularmente de estos actores y la parte económica. La pandemia, uno de los peores legados que deja a la humanidad es la mayor crisis multidimensional de nuestro milenio y de muchos siglos. Incluso hay quienes lo que comparan a no solamente la gripe española del inicio del siglo XX, sino a grandes catástrofes históricas como la peste antonina en Roma. Y realmente esto nos hace ver pues lo interconectados que estamos, la necesidad de cooperación para lograr acciones conjuntas y soluciones integrales y confiables a largo plazo para estas problemáticas a las que nos enfrentamos todos dentro del criterio de la aldea global. Yo creo firmemente, y varios analistas coinciden,
en que nos adentramos en el mundo de la aldea global, este concepto interesantísimo del sociólogo canadiense McLuhan, en la que pues nos convertimos en la aldea primitiva, pero a nivel macro global, con una dinámica propia muy interesante. Me permito dilucidar algunas ideas sobre la Unión Europea, entender un poco la Unión Europea para dar inicio a nuestro debate con el público. Agradecerle también particularmente a la doctora Spura por, a pesar de ser de madrugada en Oslo, nos está acompañando en este debate, y también a la doctora Nieves, nuevamente nuestro agradecimiento por acompañarnos y conectarse desde Washington. Pues la Unión Europea, en nuestro criterio, es el mayor proyecto político que se ha desarrollado en la historia de la humanidad. Es el paradigma de integración por excelencia, de convivencia sustentado en los valores de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, y últimamente se ha anexado el imperativo de la ecología dentro de todo su accionar político. La Unión Europea nace de las cenizas de Europa. En la década de los años 50, cuando Europa estaba realmente destruida en lo material, en lo físico, pero también en lo moral. La Segunda Guerra Mundial había devastado incluso las estructuras de pensamiento y los ideales de la convicción de una civilización que fracasó rotundamente con la mayor masacre que se había registrado hasta ese momento, como fue el Holocausto judío, y los proyectos totalitarios, tanto dentro del criterio del fascismo, y el mundo se dividió en un criterio bipolar. Los centros de gravedad pasaron a ser Washington y Moscú. Hoy se incorporan nuevos centros de gravedad, como lo han dicho nuestros ponentes, Pekín, Caracas, Bruselas, Oslo, Vietnam, Hanoi en Vietnam. Son puntos de gravedad que debemos prestar atención por este mundo multipolar al que debemos adaptarnos y comprender. La Unión Europea tiene una historia de integración muy interesante. Nace con el imperativo de lo económico, la integración con la Comunidad Económica del Acero y Carbón, con apenas Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. Y esto ha ido evolucionando. Ya son más de 70 años de integración. El Tratado de Roma fue un hito al crear la Comunidad Económica Europea, y este concepto de mercado común, que ahorita lanzo una idea de debate para comentarlo más adelante, este mercado común pues creo que tiende a universalizarse en todos los criterios, pese a la iniciativa de introspección que países como Estados Unidos llevan adelante, al darnos cuenta de la interdependencia que tenemos de zonas como el Indo-Pacífico, y en particular con los proveedores del sudeste asiático. Posteriormente, el Tratado de Maastricht de 1993, pues llamado así el Tratado de la Constitución de la Unión Europea, senta las 4 libertades: la libertad de circulación, la libertad de mercancías y servicios, así como el libre tránsito y los capitales comunes a la Unión Europea. Este sueño, ideado por personas como Nicole Fontaine, como Konrad Adenauer en Alemania, como Robert Schuman en Francia, pues ha ido cristalizando en un macroproyecto que ha trascendido las barreras económicas y sociales y ha permitido que hoy la Unión Europea es un geoespacio estratégico interesantísimo. Como decía la embajador Pineda, más de 500 millones de habitantes, más de 5 millones de kilómetros cuadrados, y que han actuado dentro del sistema internacional como una unidad cohesionada y de profunda fortaleza. Además, es muy interesante, y me gustaría detenerme brevemente en el organigrama institucional que ha logrado consolidar la Unión Europea a través de los tratados, y en particular el Tratado de Lisboa del año 2007 y ratificado del año 2009. Pues tenemos una Comisión Europea, tenemos un Parlamento Europeo de más de 750 eurodiputados, tenemos un Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, un alto representante que es una suerte de canciller de la Unión Europea, en este momento el doctor Josep Borrell, y hay quienes dicen, y de hecho lo coloco en la agenda para debatir, que la Unión Europea se está acercando a la supranacionalidad y a la federación, como en su momento fue, como se sentó en la parte de los papeles federalistas en Estados Unidos, este modelo tan interesante político, con esta dualidad entre lo nacional, lo regional y lo local, que apunta ya a una supranacionalidad, enmarcado también el criterio que comentaba el embajador Pineda, del autor Luigi Ferrajoli, que por cierto le haremos llegar toda la bibliografía que ha mencionado nuestros panelistas por email, que se habla ya de una justicia internacional global. La Corte Penal, la Corte Internacional de Justicia son muestra de ello. Se habla de un constitucionalismo internacional, y de hecho en nuestro criterio, y podemos también discutirlo más adelante, lo que se acuerde en Glasgow en la COP26 en noviembre puede ser el primer intento de constitución global en torno a la materia climática. Es interesante que hoy Europa se está reformando. Hace poco el presidente francés Emmanuel Macron proponía en el seno de la Comisión Europea la conferencia sobre el futuro de Europa. Los europeos en este momento están enfocados en reformar el Tratado de Maastricht de 1993 y darle cabida a las nuevas demandas de una sociedad que ha evolucionado. Ni la Europa, ni la América, ni la Latinoamérica de los años 70, 80, 90 es la misma de hoy. En América Latina lo vemos claramente. Chile se enfrenta a una constituyente, se prevé una constituyente en el Perú. Brasil también está coartando el modelo, e incluso los venezolanos, pues nos enfrentamos a una transformación del país. Es interesante mencionar
que este espíritu de cooperación para evitar la guerra sigue siendo el vector de la Unión Europea. Robert Schuman, en aquel discurso extraordinario, de hecho, es interesante que en Bruselas, donde está el edificio de la Comisión Europea, la rotonda, donde está el centro del poder europeo en Bruselas, pues es la rotonda Robert Schuman, y allí gira en torno al ideal, pues, de la paz y la unidad para ser más fuertes y más grandes. Es interesante para entender un poco la posición de Europa en el mundo de hoy, referirnos al último discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre el Estado de la Unión. Una de las cosas que legó el Tratado de Lisboa del año 2009 fue precisamente que se presentase anualmente una suerte de Estado de la Unión, como en Estados Unidos lo hacen, doctora Nieves, que el presidente de Estados Unidos se dirige al Congreso y hace una memoria y cuenta, como hace el presidente venezolano ante el Congreso, solo que en esta oportunidad lo hace el presidente de la Comisión frente a los eurodiputados. João Barroso, el presidente portugués de la Comisión Europea, inició el año 2000 la tradición, y von der Leyen, la actual presidenta de la Comisión Europea, pues daba un mapeo que nos permite dilucidar hacia dónde apunta Europa en el plano de las relaciones internacionales. Primero, es interesantísimo cómo la vacunación ha sido un papel geopolítico. Europa en este momento tiene más del 75% de toda la población adulta vacunada con doble dosis, en realidad muy distante a lo que lamentablemente vimos en países como Venezuela o en muchas partes de América Latina y también del África subsahariana, donde los niveles de vacunación son realmente inferiores a esto. Y se ha propuesto como meta primordial la donación de vacunas. Se habla que donará más de 1.000 millones de dosis de vacunas. Esto, por supuesto, bajo el imperativo del criterio humanitario, pero también tiene una connotación geopolítica, como ha sido China en su papel en las jornadas de vacunación extraordinarias que han llevado a cabo en América Latina o en el sudeste asiático. La Unión Europea, refiriéndonos un poco a la parte económica, como lo hacía referencia la doctora Spurga, pues en este momento está gestando un plan de recuperación macro de más de 750.000 millones de euros para los próximos 7 años. Lo llaman, para darle un poco de formalismo y de cercanía a la población, los Next Generation European Union. Están hablando de una nueva generación de Europa que construya un nuevo futuro. Y estos fondos pues ya se están empezando a integrar en las cancillerías. La presidenta von der Leyen ha viajado por todas las capitales europeas aprobando estos fondos y ya tiene repercusiones también inflacionarias en Europa, como lo vemos en Estados Unidos, doctor, que es interesante, doctor Nieves, que hablemos más adelante sobre eso. La presión inflacionaria que estamos a puertas de tocar como humanidad. De hecho, el caso de Evergrande que tocaba la doctora Spurga apunta hacia eso, hacia el colapso de este fondo inmobiliario chino que muchos ya llaman el Lehman Brothers de los chinos. Sucede, pues el impacto en los mercados financieros internacionales va a ser realmente fuerte y realmente complicado para el mundo. Me gustaría detenerme brevemente en el tema del cambio climático. Los europeos se han propuesto a través del Pacto Verde Europeo reducir en un 55% sus emisiones de CO2 hasta el año 2030. Hay muchos escépticos que dicen que las condiciones estructurales no están dadas, pero ya hay señales como la prohibición de matricular nuevos carros a gasóleo y gasolina que nos permiten pensar que esto va a ser posible. De hecho, Noruega es interesante que conversemos más adelante, doctora Leonor, cómo Noruega sí ha logrado acercarse a la neutralidad climática y de hecho es una realidad que sí está muy cerca en los países nórdicos y Escandinavia. En la parte de la salud, Europa, y lo decía el doctor Pineda en su ponencia, con la OMS, lamentablemente sí, el presidente Trump, como decía la doctora Nieves Pérez, se retiró de la OMS en plena pandemia, fue un error catastrófico. De hecho, este tipo de situaciones pueden tener repercusiones penales en el futuro. Ya en Brasil se está enjuiciando desde el seno del Senado brasileño al presidente Jair Bolsonaro como por crímenes de lesa humanidad, por no haber tomado las medidas necesarias para contrarrestar los primeros estadios de la pandemia, al no haber decretado estados de excepción y cuarentenas que eran necesarias y demostraron eficacia en muchos países. Pues bien, el Pacto Verde Europeo plantea que la Europa en el año 2050 sea el primer continente climáticamente neutral. ¿Qué significa esto? Naciones Unidas, a partir de 1994, con la cumbre marco de la Conferencia sobre Cambio Climático, que es el marco jurídico de las COP, que estaremos precisamente conversando más adelante sobre la COP26. De hecho, esta mañana, por invitación de la Embajada Británica, la revista participaba en una conferencia desde representantes del gobierno británico en México, donde nos hablaron un poco de la COP26, las perspectivas que hay en Escocia. Y esta neutralidad climática nos establece que las emisiones que produzcamos como humanidad sean absorbibles naturalmente por las capacidades de nuestra madre tierra. El Papa Francisco lo llama nuestra casa común. Y esto hace referencia pues a este sentido de pertenencia y universalidad al cual debemos aspirar. En la parte tecnológica, los europeos, me parece muy interesante que discutamos, hablan de la ley europea del chip. Lo que decía la doctora Leonor, millones de dispositivos que compramos tienen chips electrónicos que no conocemos.
que están allí y que son producidos en más de un 90% en Asia, lo que comentaba la doctora Pérez. Hablamos de una interdependencia con el sudeste asiático que parecía que Occidente pues hacía la vista gorda, como decimos los venezolanos, en algunos aspectos hacia esto, y que hoy la pandemia pues deja al descubierto estas brechas y la necesidad de cooperar, porque no podemos pretender, como pareciera que Estados Unidos quiere hacer, retroceder 3, 4 décadas de desarrollo continuo de inversión de capitales en esta zona del mundo y simplemente pues revertir todo este proceso. El tema de la seguridad cibernética también es muy dramático, lo comentamos aquí hace unos minutos, los europeos están hablando de un Consejo de Defensa Europeo, no sabemos si esto repercutirá de forma favorable o negativa a la OTAN, en principio debería trabajar en conjunto y en sintonía con la OTAN, dada también la nueva disposición del presidente Joe Biden de retomar la alianza transatlántica entre Washington y Bruselas. Lo vimos cuando con apenas 20 días en el poder Biden viajaba a Cornwall en el marco de la cumbre del G7 y al mismo tiempo hacía un viaje a Bruselas. Primera vez que un presidente norteamericano en varios años visitaba la Comisión Europea y esto nos da señales claras que Estados Unidos quiere retomar sus alianzas con la Unión Europea y lo cual nos lleva al riesgo de retornar a la bipolaridad. China ha dicho reiteradamente, y lo vimos en el discurso del presidente Xi Jinping en Naciones Unidas, que fue transmitido también en Televisión Nacional China, que no queremos volver a la Guerra Fría. Y esto no sabemos si es solamente en la forma y en lo metodológico, o si realmente es de fondo y veremos una actitud positiva en torno a temas como el cambio climático. De hecho, lo que decía la doctora Leonor, en China en este momento hay una crisis eléctrica sin precedentes. La escasez de carbón vegetal es tangible, la presión inflacionaria también lo están sintiendo los ciudadanos chinos y no descartamos temas tan importantes como el logro del enviado para el clima del presidente Biden, John Kerry, quien logró que China suspendiese la financiación absoluta de cualquier planta que produzca energía eléctrica a partir de carbón vegetal fuera de China, como en América Latina, que financiaban millones y millones de dólares que generan altos niveles de contaminación. Así que hay un compromiso real de luchar contra el cambio climático por, como agregaría yo a lo que dice el doctor Pineda, la doctrina de la destrucción mutua asegurada parece hoy no solamente marcarse en el plano nuclear. Lamentablemente la doctora Nieves nos hablaba del tema de AUKUS que nucleariza el Indo-Pacífico, es una realidad muy complicada, pero también creemos que el tema climático es de absoluta vitalidad para el mundo y realmente estaríamos hablando de una crisis existencial. Antes de abrir la preguntas y respuestas, coloco sobre la mesa algunos temas que preocupan a Europa no solamente en su posición frente al mundo, sino también en lo interno. Cataluña, el caso de Polonia, el caso de Hungría. La propia Unión Europea está siendo sacudida por fuertes movimientos telúricos dentro del seno de la geopolítica internacional. Hungría, Polonia son los primeros señales e índices de revelación ante el sistema supranacional europeo y pone en prueba a un sistema que creíamos perfectible, pero realmente acabado, como es la Unión Europea. El Brexit fue en su momento una gran pérdida para Europa. La salida del Reino Unido ha tenido consecuencias para la economía europea, pero en particular también para los británicos. Hay una escasez en este momento, y Leonor, que está tan cerca de Londres, nos puede hablar, hay una escasez gigantesca de personal europeo que trabajaba, hacía vida en el Reino Unido, que hoy por las dificultades migratorias, al salirse de la zona Schengen, porque el Tratado de Schengen de la Unión Europea estipula que cualquier ciudadano que ingresa una vez a alguno de los países de la Unión Europea, pues hay libre movilidad entre los 27 Estados miembros, cosa que también lo puso a prueba la pandemia. Por eso esta semana, y le debemos llegar nuestra reflexión de esta semana en el Universal, hablamos justamente de cómo la pandemia coloca al límite todos nuestros sistemas, nuestros ideales, nuestras creencias, nuestros valores han sido puestos al límite. Esperamos que podamos resurgir con fuerza de la pandemia, con resiliencia y entendiendo que estamos atados a un destino común y que no podemos atrevernos a pensar en criterios anatómicos, aislacionistas, sino en criterios comunes que nos permitan avanzar hacia un estadio de mayor prosperidad para todos y de mayor fraternidad universal. De esta forma, nuevamente agradezco a nuestras ponentes de honor en esta oportunidad, la doctora Nieves Pérez, que nos acompaña desde Washington, y a la doctora Leonora Spurva, quien nos acompaña desde Noruega, a pesar de ser de madrugada, insisto, en Oslo, y naturalmente al embajador Julio César Pineda por dirigir este tipo de iniciativas. El equipo de la revista ha estado informando por el chat de nuestro Zoom, que pueden dirigirse a diplomacia.latinoamerica@gmail.com para cualquier consulta también sobre las acreditaciones. Y de esta forma damos inicio a la ronda de preguntas y respuestas en los últimos minutos de nuestra reunión. Sala virtual, si nos puede ayudar a dar el permiso de palabra a los asistentes.
Sí, por supuesto. Para hacer esta dinámica, les recomendamos levanten sus manos y les daremos la palabra. Van a poder formular directamente sus preguntas. Miriam Galvaldón tiene la palabra. Me parece que la señorita Miriam tiene problemas de conexión. Le daremos la palabra a Junior Bernardet. Saludos, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Pero primero celebro este seminario, grandes ponencias, mucho conocimiento, gracias de verdad. Quería hacer referencia con el tema de las criptomonedas, lo que habló la profesora en este espacio, y yo mandé también unas preguntas por el correo referente a eso, pues cómo veían o vislumbraban ustedes las criptomonedas, no solamente en las potencias, es decir, en Estados Unidos, en China, en Rusia, en la Unión Europea, sino en el mundo, para 2025 y 2030. Y una segunda pregunta era el tema en cuanto a los acuíferos y el agua, pues, porque ya se cotiza en las bolsas de valores, y yo creo que eso también tiene bastante repercusión en la geopolítica mundial. Gracias. Sí, si quiere, primero escuchamos a la doctora Nieves y después a la doctora Leonor. Yo le doy la palabra a ella porque yo no soy experta en el tema de las criptomonedas ni los bitcoins. Yo la dejo a ella hablar del tema. Perfecto. Doctora Leonor, la escuchamos. Sí, excelente pregunta, Junior. Muy importante el planteamiento que tú haces, porque claro, muchas personas se enfocan en el tema de cuál va a ser el rol de las criptomonedas en las principales economías del mundo, pero en verdad lo más interesante es cuál es el rol de las criptomonedas en los países donde la economía es inestable. Sin lugar a dudas, en Venezuela, y Venezuela es un claro ejemplo, las criptomonedas se han convertido en una salida de estabilidad económica para muchas personas, no solamente para facilitar las transacciones que de por sí son ya muy difíciles en el país, no solamente por la escasez de efectivo, sino también por el tema de la hiperinflación flagrante. Pero esto no solamente está ocurriendo en Venezuela, esto se está viendo en muchísimos países en desarrollo, en África, o sea, en el sureste asiático, que cada vez se utilizan más y más estas criptomonedas. Y bueno, tenemos a este caso en Centroamérica donde se declaró como una moneda de circulación legal en El Salvador. Y eso se va a seguir replicando en algunos otros países y lo vamos a empezar a ver como estos intentos de los gobiernos de tratar de regularizar y tener algo de control de estas transacciones que están ocurriendo. Pero sin lugar a dudas, Junior, yo creo que estas monedas van a ser muy exitosas en estas economías inestables y van a forzar a los países a tratar de establecer medidas que hagan que la confianza y la credibilidad en la moneda sea mayor. Esto no solamente es en el caso de las monedas como por ejemplo la moneda venezolana, que de por sí es una moneda en que las personas tienen mucha desconfianza por los años y años de hiperinflación rampante, sino también en monedas mucho más sólidas, pero que están empezando a vivir un poco de inflación y un poco de depreciación. Entonces podríamos ver incluso, y estamos viendo cómo personas, incluso grandes inversionistas de Wall Street, están empezando a invertir en criptomonedas como considerándolos una inversión más segura que lo que podría ser tener reservas en efectivo líquido en dólares o en euros o incluso en libras esterlinas. Y la razón es porque, a diferencia de otros tipos de formas tradicionales de ahorro por inversión, como por ejemplo invertir en oro o invertir en plata, tú puedes fácilmente transferir Bitcoin a través de uno de estos sistemas de transferencias con una simple cuenta que nada más necesitas los mínimos datos para poder abrirte una, lo cual además facilita mucho estos temas de bancarización, porque claro, es mucho más difícil abrirte una cuenta de banco en un banco actualmente que abrirte una cuenta de criptomoneda. Entonces, esto está bancarizando a muchísimas personas que antes no utilizaban sino meramente efectivo.
Pero adicionalmente es mucho más fácil hacer estas transacciones que, por ejemplo, tener que ir a una casa de cambio o ir a una casa de empeño a vender monedas de plata o monedas de oro o vender obras de arte. Entonces estas criptomonedas se están convirtiendo en un medio muy atractivo de inversión y por eso es que están subiendo de valor. Actualmente acabamos de ver cómo Bitcoin tuvo una pequeña caída, pero nuevamente es como dicen, cae para tomar impulso, volvió a subir. Y la razón es esa, que ahorita existe mucha desconfianza en gran medida por esta situación de la crisis económica china. Hay mucho temor en Wall Street de que exista un impacto negativo por la caída del fondo de inversión de Evergrande en los fondos estadounidenses que tienen inversiones y bonos de Evergrande. Entonces la gente está empezando a buscar métodos alternativos de inversión, porque además nuevamente si cae el valor de los mercados inmobiliarios, que nuevamente es otra de las inversiones seguras a las que la gente utiliza, o sea, compras viviendas o compras inmuebles comerciales, si estos empiezan a perder valor, tú dices, ya va, no, yo tengo que buscar una alternativa. Y entonces estas criptomonedas se están convirtiendo en una alternativa. Pasaron de ser algo meramente utilizado más que todo para hacer transacciones cuestionables y para evadir impuestos a un mecanismo de inversión para muchas personas que en este momento se encuentran ante una flagrante crisis de inflación y de pérdida del valor de sus ingresos. Entonces, yo honestamente creo que Venezuela se va a seguir viendo la explosión cripto, más aún por el tema de que la electricidad en Venezuela está subsidiada, por lo cual minar cripto es extremadamente rentable en Venezuela. Entonces sí vamos a ver que este crecimiento en los países emergentes. Tocando el segundo tema que planteaste, el de los recursos hídricos, sí estamos viendo no solamente que están teniendo valorización en bolsa, sino que cada vez estos recursos son más y más escasos. Esto obviamente es una gran crisis para muchos países, cómo manejar los recursos hídricos de forma eficiente y cómo tratar de reutilizar y reciclar los recursos hídricos. También estamos hablando de proyectos como desalinización de agua para crear la potabilización de agua de mar, cosa que es extremadamente costosa, pero que se está empezando a ver con éxito en países como Israel y que nuevamente podría empezar a convertirse en una alternativa, pero va a hacer que los recursos hídricos consumibles sean más costosos. Y eso va a tener un impacto terrible, especialmente en las economías emergentes del mundo, y más aún en aquellas donde hay graves sequías o falta de acceso a recursos hídricos fáciles de consumir. Ahí es donde vivir en países como, por decirte, Noruega o incluso Venezuela, que a pesar de todas las dificultades está muy bendecido en cuanto a recursos hídricos, va a ser una bendición en comparación con países donde no hay tan fácil acceso a recursos hídricos de consumo. Excelente, doctora Leonor. Doctora Nieves, nos formula una pregunta directamente a usted. ¿Qué opina sobre el tema de la franja y la ruta de la seda y sus implicaciones para América Latina? Ok, las implicaciones son un poco lo mismo que yo estaba diciendo para cualquier región del mundo. El problema es cómo se establecen estas relaciones comerciales. Todos los países quieren sacar sus productos afuera, todos sus países quieren beneficiar sus economías y tener a sus agricultores o lo que sea que produzcan activamente y exportándolo. El problema es que cuando no se usan, cuando se explotan de manera irregular, algunos de los mecanismos puede terminar de manera muy negativa para las economías pequeñas. Por ejemplo, lo que estaba intentando hacerse con el TPP era precisamente hacer un poco el contrabalance a esto. O sea, viene un país muy grande, muy poderoso como China, que quiere venir a comprar todos los productos porque los consume o porque necesita las materias primas para producir otros productos terminados y poder mandarlas por el mundo. Pero llegan a un país pequeño, un país pequeñito como cualquiera de los países de Asia, o un país mediano, incluso como Vietnam, y le dice, bueno, yo te voy a comprar cualquier cosa que produzca bajo mis condiciones, porque yo soy un país grande, poderoso, y vengo y te exijo a ti que me vendas. Al no haber un tipo de control y de balanza, al final estas pequeñas economías se ven obligadas a ceder ante las exigencias de estos países grandes. Y eso es ese es el problema y esa es la gravedad que vemos en cómo podrían estos países acabar bastante afectados. Y por eso este tipo de organizaciones, tú lo mencionaste, y lo mencionó también la doctora Ascurba, con organizaciones internacionales que buscan regular, sin regular demasiado, pero un poco controlar que esos abusos no sucedan y donde el productor inicial que produce reciba algún beneficio, no que se quede, sabes, completamente
fuera de la cadena, porque al final esto, el que recibe el beneficio grande es el que vende el producto terminado, no el que produce las materias primas inicialmente, que tiene un trabajo tremendo y tiene un montón de tiempo invertido. Entonces, en el caso de América Latina, yo creo que aplica lo mismo. Hay que buscar mecanismos de control en el que no siempre los países grandes, en este caso China, llegue y ponga sus condiciones sobre la mesa, y que sean también los países que puedan negociar. Si tenemos una balanza, si tenemos un poco de equilibrio, otros países negociando, o tenemos algún tipo de organización que busque proteger esas economías pequeñas, pues se consigue mejores resultados. El de América Latina se hace a través del Pacífico. Por ejemplo, Chile es un país que tiene relaciones comerciales con China hace muchos años y muy grandes. Chile le vende prácticamente todos sus productos a China. Y lo que yo creo que está sucediendo en algunos países de América Latina y de muchos países del mundo es que con la situación de la pandemia y con las exigencias en algunos de los casos del gobierno chino, algunos países están intentando buscar un poco más allá y buscar otro tipo de países para hacer sus comercios, porque se han dado cuenta que los chinos vienen y exigen. Por ejemplo, con la diplomacia sanitaria venían y les traían mascarillas al principio de la pandemia, en el 2020, cuando no habían apenas ningún tipo de protección para los médicos y sanitarios, y con eso venían a exigir un poco, bueno, que yo te traigo las mascarillas, te traigo este equipo, mientras tú me dejas entrar a tu país y negociar. Y las cosas no deben hacerse de esa manera, y menos aún, en mi opinión, en un momento tan crítico como la pandemia. Excelente, le agradecemos sus respuestas. En este momento vamos a proceder con algunas preguntas del público. El orden será: José Manuel Suárez será el primero en formular su pregunta, luego vendrá el señor Antonio Briceño y por último Liendo Sofía. Abriremos más ponencias dependiendo de la cantidad de tiempo del que dispongamos. Tiene la palabra el señor José Manuel Suárez. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por esto. Ha sido maravilloso poder participar y escuchar a cada uno de ustedes, que son fantásticos y que saben degranar para uno que está queriendo comenzar en todo este mundo y entender mejor las cosas. Tomando notas y escuchando cada una de las cosas, y más las preocupaciones que uno mismo se va inventando, tal vez por estar acá, los miedos y las noticias. Me llama mucho la atención y quisiera saber su opinión sobre el impacto negativo o positivo, y positivo, mejor dicho, de las relaciones que tiene el gobierno venezolano con China. Muchas veces, y lo conversas en la calle y piensan que es una ventaja que si están protegidos, que si nos ayudan. Ahora que escucho, por ejemplo, la doctora Nieves, que mucho lo que les pasa a la sociedad china es esto, que cobran, ¿no? Que no hacen ningún favor, no hay ningún acto de solidaridad, todo tiene un costo. No sé, no pretendo que lo sepan, cuáles son los costos que nos toca a nosotros, pero pienso a nivel internacional, las relaciones con China, que cada vez parecen ser más fuertes y cada vez procuran estar más acá. ¿Cómo beneficiaría, si es que beneficia en algún momento al pueblo venezolano, a los ciudadanos, al país como tal a nivel internacional, o cómo trabajaría en contra? Porque más allá de la administración, están acá y se van a instalar o se están instalando cada vez más. Y con respecto a los minerales, ¿es posible esa cosa que a veces le meten a uno en el colegio? Lo recuerdo muy bien en clases de historia y en todos los cursos que he podido hacer y todos los debates que he estado, de que es posible que empiece una guerra, pero ahora por los recursos minerales, ¿no? Sobre todo en una región como esta, que, como bien dijo la doctora Aspuro, también en un país como Venezuela tenemos esa bendición de tener tanta agua, tantas cosas. Muchas gracias. A ver, si me permiten, la relación de China con Venezuela básicamente data desde el momento que Chávez fue a las Olimpiadas en Beijing y se enamoró de los sistemas de control social que tenían los chinos. A Chávez lo invitaron a una sala donde estaban todas las cámaras, 360 grados de cámaras,
rodeados, el salón donde había gente chequeando a cada uno de los ciudadanos que se movían en las calles, ciudadanos normales, nadie especial. Un poco las ciudades en China son un poco lo que son los aeropuertos en el mundo occidental. Control absoluto en todas las esquinas del aeropuerto, por si acaso hay alguna cuestión extraña, poder determinar. Y Chávez vio en eso la solución a su problema, una manera de controlar, una manera de poder hacer lo que no había conseguido. Como todo en Venezuela, y esto es muy personal, mi opinión, ustedes pueden opinar, el modelo venezolano tropical hace que las cosas no siempre se den exactamente como quieren. El carnet de la patria viene precisamente de ahí, de esa iniciativa de intentar controlar. Pero bueno, como siempre, hay un grupo de gente que se pudo permitir resistirse a eso. Y luego yo creo que también el nivel de desarrollo tecnológico del país no permitió a llegar a esos controles. Aquí hay un tema que a mí me toca mucho el corazón, que es el tema de los uigures en la región de Xinjiang, que es la región más al oeste de China, que son básicamente, los uigures son una minoría musulmana de origen turco, que están en este momento pasando por una especie de holocausto. Es una cosa horrible, ha sido denunciada en los últimos 3 años de manera bastante fuerte en los países occidentales. Y básicamente lo que ellos han conseguido es que a través de este sistema de vigilancia social tan precisa han conseguido controlar a cada uno de los ciudadanos. Y eso es lo que ellos han hecho básicamente con sus ciudadanos. Entonces, si por ejemplo, en el caso de los uigures ha sido para poder controlar absolutamente lo que hacen y evitar cualquier movimiento separatista, porque ellos parten de que, bueno, que son diferentes, pero que además esa región debería ser independiente a China, y hay razones históricas ahí que son muy largas de explicar, pero básicamente este ejemplo es un buen ejemplo de la manera como ellos operan. Y yo creo que en el caso venezolano eso se vio como un ideal del chavismo, de intentar controlar la sociedad venezolana no es la sociedad china en muchos aspectos, pero además el sistema de desarrollo virtual, digital, tecnológico, el Internet de Venezuela no funciona, no hay electricidad que se mantenga. Entonces hay muchos factores que no han podido hacerse a la vez. De hecho, hubo varios proyectos en esa época reciente del 2000, yo creo que cercano al 2010, 2012, que los chinos fueron a invertir, pero una vez más, yo creo que el elemento tropical de Venezuela hizo que muchas de las cosas no salieran adelante, incluidos los pagos. Los chinos no hacen nada de gratis, como empezó usted bien diciendo en la pregunta. Ellos otorgan un proyecto siempre y cuando sepan que van a recibir un beneficio. Normalmente su beneficio es bastante generoso, pero en el caso de Venezuela, esos beneficios, por la misma crisis venezolana, por la misma crisis que ha venido sufriendo Venezuela en los últimos años, ha hecho que la situación esté en una situación aún peor, con lo cual ni siquiera los pagos han conseguido saldarse. Entonces los chinos de alguna manera se fastidiaron de continuar las relaciones con Venezuela, y es uno de los pocos casos en el que no significa que las deudas han sido olvidadas. Las deudas con los chinos no van a ser olvidadas en la vida. Es más, seguramente los intereses van a ir aumentando por día, no tengo ninguna duda. No conozco detalles porque además es muy difícil. La información oficial de los bancos chinos es muy difícil de obtener. Hay agencias que se dedican a investigar, y lo que suelen hacer es investigar transacciones de alto nivel. Entonces lo que podemos las personas que estamos en este mundo es intentar seguir esas transacciones, intentar poner en algunos casos eso, más otras investigaciones de algunos periodistas, intentar hacer el mapa de la cuestión, pero es muy difícil conseguir información pública china. Entonces lo que se sabe es poco, y en Venezuela pues el chavismo también controla y publica lo que quiere y no quiere, o sea, que es difícil. Pero el caso de Venezuela es curioso porque ellos básicamente se fueron y solamente han habido en ocasiones puntuales encuentros que han sido básicamente diplomáticos, para una foto, para algún tema, porque quieren apoyar algo que vaya, por ejemplo, políticamente en contra de los americanos. Entonces aparecen o aparecen al lado de los cubanos para solidarizarse con los venezolanos. Pero el caso con Cuba es bastante similar. Tampoco ellos han proporcionado ayuda en momentos puntuales, pero tampoco tienen esa solidaridad como los soviéticos tuvieron en su momento con los cubanos, por ejemplo. Es una situación bien particular. Interesante, doctora. Bueno, es interesante escuchar todas las posiciones. En Revista Diplomacia siempre hemos argumentado
la necesidad del encuentro de opiniones, el debate sincero y franco de las posturas políticas y naturalmente que es importante que escuchemos todos los vectores. Es interesante, doctora, cómo parece un nuevo giro también en la dinámica venezolana, sobre todo el tema de las zonas económicas especiales, dará mucho de qué hablar y estaremos conversando también en Revista Diplomacia sobre esto. Finalmente daremos paso a una última pregunta. Pedimos inmensas disculpas a todos los participantes que no pueden reformular sus preguntas en este momento. Pueden hacérnoslas llegar a diplomacia.latinoamerica@gmail.com y @rdiplomacia en Instagram. Con todo gusto le haremos llegar el criterio de nuestros ponentes sobre aquellas preguntas que tengan bien a formular. Le damos la palabra finalmente a Antonio Briceño para escuchar su pregunta y todas las demás, por favor, nos la pueden hacer llegar por las vías electrónicas que acabamos de indicar. Buenas noches. ¿Se escucha? Buenas Sí, noches. le escuchamos. Perfecto. Ante todo, aplaudo y agradezco esta iniciativa y felicito verdaderamente a todos ustedes que nos han motivado en el tema y son excelentes en la materia. Preguntas habría muchísimas. La verdad es que es apasionante todo esto. Yo me voy a centrar en las dos que considero para mí las dudas más grandes que tengo. La primera es con respecto a esa situación de Evergrande, y yo no soy muy experto en el tema, pero me llama la atención que China, con toda esa economía que tenga, pueda permitir que esta empresa vaya a caer en default. La pregunta es, ¿ustedes creen que finalmente cae en default y por qué sucede eso con esta empresa? Esa es la primera. Y la segunda, referente a Venezuela, los movimientos que yo he visto en los últimos tiempos y que estaba analizando, que está haciendo el gobierno, me hacen pensar como que pareciera que ellos quisieran convertirse en un modelo tipo China, en lo cual es una autocracia que va a dominar al pueblo, pero que va a ampliar la economía y van a perdurar en una buena economía. Creo que lo que están tratando de que le eliminen las sanciones, de que las empresas que han sido confiscadas se las están dando a manos privadas, que están permitiendo el ingreso de capitales de los países aliados y una serie de cosas, me hace pensar en eso, pero obviamente me gustaría la opinión de ustedes como expertos, si esa visión es verdadera o no. Y muchas gracias y felicitaciones. Sí, gracias por la pregunta. Pues, doctora Leonor, me gustaría que siquiera abordase el tema del Evergrande y después yo haré un breve comentario sobre el tema de Venezuela. Sí, con todo gusto. El tema de Evergrande es muy interesante porque yo sí creo que va a entrar en default y voy a explicar por qué. El tema viene a raíz de cómo se han estado otorgando los créditos inmobiliarios en China. China, como estaba comentando la doctora Nieves, no funciona de manera tradicional con los préstamos como funcionan en los países occidentales. ¿Por qué? Porque en China, como el sistema de crédito social, que es el sistema de vigilancia de la población y de control, está vinculado a no solamente al individuo, sino a la familia. Es decir, por ejemplo, si un ciudadano chino comete una violación o una falta o un incumplimiento, eso va a impactar no solo sobre su score o su calificación en el crédito social, sino el de toda su familia. Por lo cual en China se permite otorgar créditos multigeneracionales. Es decir, a mí me dan un crédito para comprar una propiedad, pero ese crédito no solamente soy responsable yo, también es responsable mi papá y mi mamá, y van a ser responsables mis hijos después de mi muerte. ¿Por qué? Porque el ingreso promedio de un ciudadano chino no alcanza para poder pagar el crédito hipotecario de un inmueble. Por decirte, un inmueble en China vale el equivalente a 40 veces el ingreso anual de una persona. Es decir, que una persona tendría que pasar 40 años pagando todo lo que produce en el año para obtener el inmueble. Eso es imposible. Las personas, en primer lugar, 40 años de edad productiva, sería sorprendente que una persona pase 40 años produciendo y que además todo lo que producen se vaya exclusivamente en el inmueble sin comprar comida ni gastar en ningún otro producto consumible. Es ridículo. Entonces, ese es el país del mundo donde se otorgan los créditos, donde existe la mayor distancia entre la capacidad de poder adquisitivo y el valor del bien inmueble, por lo cual ocurre este elemento extraño de los créditos multigeneracionales.
¿Qué ha pasado? A raíz de la pandemia, muchísimas personas en China dejaron de percibir ingresos y eso causó que ellos no pudiesen continuar pagando las cuotas de las hipotecas que ellos tenían. Y esto no solamente es el caso de los ciudadanos chinos que compraron sus viviendas residenciales, sino también es el caso de las compañías chinas y los individuos chinos que compran propiedades de inversión para alquiler. Entonces, claro, como las empresas también tuvieron un sufrimiento de capacidad adquisitiva a raíz de la pandemia, porque tuvieron que cerrar operaciones o simplemente decidieron pasar a otras inversiones, muchos trataron de vender, porque normalmente ¿qué es lo que pasa cuando tú no puedes pagar la hipoteca de la casa? Lo quieres vender para pagar la hipoteca. Pero si miles de personas tratan de vender la propiedad al mismo tiempo, no hay suficientes compradores en el mercado para comprar las propiedades y eso lo que hace es tumbar los precios. ¿Qué es lo que le ocurre a Evergrande? Evergrande es el principal constructor de viviendas. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos hicieron cualquier cantidad de construcciones, pero ahora no las pueden vender. Y ellos están en deuda con los proveedores que les proveen a ellos los materiales y con los obreros que les trabajan las obras. Entonces, por eso es que ahorita actualmente Evergrande está en default. Porque a raíz de la pandemia se empezaron a ver las cicatrices de un sistema que iba a caer independientemente. Porque si bien es cierto que en China el sistema de planificación es diferente por el tema de que tú puedes, por ejemplo, considerar créditos multigeneracionales, la realidad es que el sistema dependía de que las personas estuvieran percibiendo el ingreso constantemente y que eso nunca dejara de ocurrir. Y eso es una percepción irrealista. Porque siempre puede ocurrir algo que evita que una persona perciba un ingreso, desde una enfermedad a una muerte de un familiar. Entonces, sí, probablemente Evergrande va a caer en default. No creo que el gobierno chino rescate Evergrande, la verdad. Creo que el gobierno chino se va a enfocar en otros elementos de su economía, más aún ahora con la crisis eléctrica. Ahora, ¿qué impacto va a tener el default de Evergrande y la quiebra de varias otras empresas más pequeñas de construcción en China, en la economía china? Eso está por verse, pero se va a ver en el corto plazo. Y cómo eso va a repercutir en otras economías del mundo, eso también lo vamos a ver en el transcurso de los próximos 2-3 meses. Entonces, Excelente, doctora Leonor, muchísimas gracias por sus apreciaciones. Bueno, finalmente quiero agradecerle nuevamente al embajador Julio César Pinedo, director general de Revista Diplomacia, por su ponencia, a la doctora Nieves Pérez por su disertación, también a usted, doctora Leonor, por toda la compañía que nos ha hecho en este conversatorio y todas las ideas interesantísimas que ha expuesto sobre la mesa. Finalmente, un poco relacionada a la pregunta de José Manuel y de Antonio, pues el caso venezolano seguirá siendo noticia. De hecho, les haremos llegar un artículo que publicaba hace poco el doctor Pineda en el Universal sobre lo interesante que es Venezuela en la geopolítica internacional. Siempre todas las cancillerías del mundo han tomado en cuenta a Caracas en su agenda, en su hoja de ruta, por nuestra infinidad de recursos naturales, no solamente petroleros, sino también en la parte aurífera, en la parte mineral y también en la parte acuífera, como lo vislumbraba la doctora Leonor, que será un material y un bien de intercambio comercial en el futuro y que seguirá siendo un factor geopolítico predominante en la próxima década, sobre todo por las devastadoras consecuencias del cambio climático. Nuestra apreciación y nuestro mensaje desde Revista Diplomacia siempre ha sido en pro al diálogo, a la negociación franca, sincera, creíble entre las partes. Nuestro llamado es, por supuesto, que se retomen de inmediato las conversaciones en Ciudad de México. Agradecemos al Gobierno de México por la iniciativa que ha tomado de propiciar las negociaciones políticas de alto nivel entre todas las facciones políticas venezolanas y también en particular el Reino de Noruega. Y de hecho formulo la invitación públicamente a la doctora Leonor que próximamente conversemos en un webinar también con la doctora Nieves Pérez sobre las negociaciones en Venezuela, las implicaciones que tiene, por supuesto, la mediación noruega, que el Reino de Noruega es una marca, usted Leonor puede decirlo bien, el Reino de Noruega es una marca de negociación, Sri Lanka, Filipinas, Colombia, son solo apenas pues algunos países donde ha triunfado la diplomacia noruega como mediador en el conflicto, y el caso venezolano, como cualquier caso político internacional, pues deberá derimirse finalmente a través del diálogo, la negociación y evitar pues una mayor confrontación, siempre bajo la perspectiva que no podemos sobreponer los intereses particulares de facciones políticas e ideológicos frente a intereses de Estado que son competencias de todos los venezolanos, como el caso del Esequibo. De hecho, nosotros celebramos ampliamente el tema que sucedió en Ciudad de México recientemente cuando se llegan a 2 acuerdos parciales sobre la necesidad de atajar la crisis multidimensional en lo social, en lo económico que vive el país, también revisar las sanciones que según Naciones Unidas y el informe independiente de Alena Duján, el relator especial para Venezuela, pues se ha certificado que afecta a la cotidianidad de los venezolanos, y por supuesto también este pacto unánime en torno a la defensa del territorio Esequibo, que desde aquí decimos y ratificamos que es territorio venezolano,
por el principio de utis possidetis juris desde 1777, pertenece a la Capitanía General de Venezuela, pasa a propiedad y soberanía absoluta de Venezuela como país constituido, y naturalmente nuestro llamado a que se retomen de inmediato las conversaciones bilaterales entre Caracas y Georgetown en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966, que es, y ratificamos, el único instrumento jurídico vinculante y vigente en torno a la controversia del Esequibo. Así pues, este es nuestro mensaje de unidad nacional en torno a los intereses del país, como es mejorar nuestra situación económica, nuestra situación social y, por supuesto, también alcanzar un retorno a lo político. Debemos alejarnos de días que son hostiles, que son estériles, y naturalmente acercarnos a la vía fructífera de la negociación, del diálogo, el entendimiento, entender que somos venezolanos, hijos del mismo país, que debemos compensar, que debemos negociar en base a intereses comunes de todos los venezolanos. Así que desde aquí, por supuesto, nuestra gratitud a todos los ponentes que han sido consecuentes a lo largo de estas casi 2 horas de conversatorio que hemos tenido. Se extendió el plazo previsto inicialmente. Mil disculpas a los ponentes por abusar de sus agendas, pero naturalmente, pues la materia internacional es inagotable. Desde Revista Diplomacia estaremos continuando este ciclo de conferencias, de seminarios internacionales, con una nueva perspectiva ahorita, con la alianza con la Academia Diplomática Iberoamericana, que preside también el doctor Julio César Pineda, con una proyección a universidades nacionales e internacionales. Diríjanse y comuníquense permanentemente con nosotros a través de diplomacia.latinoamerica@gmail.com y también a través de @rdiplomacia en todas nuestras redes sociales. Allí podrán tener interacción permanente con nosotros e invitarles de una vez al próximo foro de la Revista Diplomacia, el próximo 4 de noviembre, sobre el diferendo territorial del Esequibo. Los esperamos todos allí, le haremos llegar toda la información por sus emails. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por conectarse. Gracias, doctora Nieves Pérez, por su tiempo. Gracias, estimado doctor Leonor, por su tiempo. Han sido ponencias brillantes. Es el único calificativo que podemos otorgarle a tan extraordinarias disertaciones sobre política internacional y que seguiremos haciendo desde Revista Diplomacia. Una vez más, gracias a todos y votos de una feliz noche para todos. Gracias.